Hola, buenos días a todos. Y felices Pascua. Yo sé que la semana pasada fue feriados de Pascua y espero que todo el mundo pasó bien. Como nosotros sabemos, estamos en una época súper difícil y Pacientes Unidos quiere empezar a hacer cualquier apoyo que nosotros podemos hacer a distancia para ayudar al trabajo que ustedes hagan con sus pacientes. Y ese webinario es específicamente enfocado en cómo está afectando coronavirus en pacientes. Sabemos que los pacientes deberían quedarse en casa y lejos de otras personas, pero también necesitan acceder a sus tratamientos. Entonces el desafío es más grande que antes y ustedes están allá en la primera línea para ayudar a sus pacientes. Hoy tengo el gran honor de tener el doctor Elmer Huerta en la línea con nosotros. Yo creo que muchísimas de ustedes ya le conocen. Yo he conocido al doctor Huerta desde 2004, cuando él estaba en la junta directiva de la Sociedad Americana contra el Cáncer, y después fue presidente de la Sociedad Americana contra el Cáncer, el primer presidente latino de esa institución. Entonces fue un cambio de punto de vista de la institución para finalmente enfocar sus esfuerzos en la población latina en los Estados Unidos. Doctor Huerta es un reconocido médico oncólogo peruano que radica en los Estados Unidos. Estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Perú y la Universidad de Johns Hopkins en los Estados Unidos. Como mencioné, fue el presidente de la Sociedad Americana contra el Cáncer en 2007 y 2008. También fundó el Preventorio del Cáncer en el Instituto de Cáncer del MedStar Washington Hospital en Washington, el capital de los Estados Unidos. Además, considerado un pionero en el uso de los medios de comunicación como fines educativos en América Latina. Como se especializa en oncología y la salud pública, él es el colaborador oficial en temas médicos con el CNN en español, Univisión y Telemundo en los Estados Unidos, y RPP Noticias y El Comercio en Perú. En 2003, doctor Huerta empezó su show de radio que se llama Cuidando a su Salud, que tiene muchos seguidores aquí en los Estados Unidos, en América Latina. Entonces él es un experto comunicador de asuntos médicos, y ahora nos va a hablar un poco del coronavirus, no tanto los detalles del virus, porque él tiene varios podcasts que ustedes pueden encontrar en CNN en español. De hecho, ustedes recibieron los links de Pacientes Unidos. Ahí se puede aprender mucho del virus, pero hoy vamos a hablar específicamente en cómo está afectando coronavirus en la manera que nosotros tratamos de hacer nuestro trabajo con nuestros pacientes, cómo podemos cambiar nuestra manera de trabajar, qué recomendaciones podemos hacer con médicos, con sistemas de salud, con farmacias, y qué recomendaciones podemos hacer a nuestros pacientes para que ellos puedan seguir luchando su enfermedad y también cuidándose de coronavirus. Entonces, doctor Huerta, muchísimas gracias por su tiempo. Yo sé que usted es un hombre súper ocupado, entonces ese tiempo con nosotros es muy importante para nosotros, y espero que podemos aprender de su experiencia y de su expertise. Alessandra, muchísimas gracias por la presentación y buenos días a ti, buenos días a todos los participantes. Estoy encantadísimo de participar hoy día y poder comunicarme con todas las organizaciones de apoyo de pacientes en América Latina, y te agradezco muchísimo, Alessandra, que me hayas invitado. Estoy muy honrado. Vamos a ver, vamos a hablar un poquitito sobre el título de nuestra presentación, que es el rol de las organizaciones de pacientes en tiempos del coronavirus.
Entonces, para entender esto, habría que primero ver cuál es el rol que tienen las organizaciones de pacientes, y ustedes lo saben muy bien. Ustedes son un grupo grande, son organizaciones de pacientes. Ustedes en sus organizaciones tienen ya su visión, tienen su misión específica para cada uno de los lugares, de los países y de las comunidades en que se encuentran y a los que sirven. Me voy a permitir dar mi visión de qué es una organización de pacientes y cuál es el rol que tiene. Yo siempre he pensado que las organizaciones de pacientes son como el colchón social que tiene un paciente. Yo he sido paciente, mi madre murió de cáncer y yo sé lo que es sentir la enfermedad. Y entonces, cuando uno, por más preparado que sea, por más conectado que sea, se siente un paciente, uno siempre necesita de una mano, de una ayuda, de ese colchón social donde uno pueda caer y no hacerse daño. Eso es lo que ustedes hacen. Ustedes son ese colchón social que necesitan los pacientes para tener un adecuado acceso a los tratamientos, a todas las modalidades, a medicinas, etcétera. Entonces yo veo que ustedes cumplirían, entre otras funciones, tres principales, en mi entender. Una es que ustedes son facilitadores de servicios. Para conseguir un servicio de salud, especialmente en cáncer, existen muchas barreras. Barreras desde tipos de pago, seguros médicos, barreras que tienen que ver con el transporte de las personas a los lugares, barreras que tienen que ver con la adquisición de los medicamentos, barreras que tienen que ver con el precio de los medicamentos, barreras que tienen que ver con cosas simples como la educación básica que necesita un paciente para entender lo que es su enfermedad. O sea, ustedes son facilitadores de servicios para que el paciente tenga un porvenir bueno en el manejo de su enfermedad. Pero en segundo lugar, ustedes también son guardianes de los derechos de los pacientes. Ustedes en sus organizaciones velan, y eso se llama advocacy en inglés, por los derechos de los pacientes. Ustedes abogan por los pacientes. Ustedes son la voz de los pacientes que muchas veces no se sienten protegidos y no saben a quién hablar o a quién elevar su voz. Pues ustedes son esa voz de los pacientes, ustedes son los guardianes de los derechos de los pacientes. Y en tercer lugar, ustedes son educadores de pacientes. Ustedes a través de las muchas actividades que hacen, lo que hacen también es educar al paciente, educar a las familias de los pacientes, no solamente en la enfermedad, sino en los dos aspectos anteriores, en los servicios a los que ellos pueden acceder y también a los derechos que puedan tener como pacientes, como personas. Dicho eso, que ustedes son facilitadores de servicios, guardianes de los derechos y educadores de los pacientes, entonces yo creo que podemos más o menos centrar cuál debe ser el rol de ustedes en esta época de la pandemia, que les voy adelantando, va a durar este tipo de actividades que estamos teniendo limitadas, etcétera, hasta que no tengamos una vacuna. Y la vacuna, por más temprano que se haga, no va a llegar hasta fines del próximo año. Entonces tenemos que prepararnos, por lo menos para un año y medio o 2 años, de trabajar en ambientes que no van a ser los ambientes que teníamos antes de la pandemia. Y como dijo Alessandra, pues el virus ya lo conocemos, este es un virus completamente nuevo, no existía hasta el mes de diciembre del año pasado, no existía. Al ser un virus nuevo, ningún ser humano tiene defensas contra él. Por lo tanto, persona que se infecta con el virus es persona que va a desarrollar la infección. Eso es un asunto de conocimiento básico de salud pública. Nadie tiene defensas contra este virus entre los 7.4 mil millones de personas del mundo. Nadie lo tiene. Por lo tanto, persona que se infecte, persona que va a desarrollar la infección. Ahora, esta infección, ya como ustedes saben, puede tener varios grados de impacto.
muchas personas, y este es un dato que recién estamos aprendiendo en los últimos meses, más o menos 25 a 50% de las personas que se infectan con este virus son asintomáticas, es decir, no presentan síntomas. Esto es algo que es llamativo, pero a la vez preocupante, porque estas personas que están ya infectadas, que tienen este nuevo coronavirus en su cuerpo, no sienten ningún síntoma, por lo tanto dicen yo estoy sano, yo estoy sana, pero ¿saben qué? Ya están contagiando. Ya están contagiando a toda persona que se le acerque, y el contagio no solamente es por la tos y el estornudo, que estas personas sanas no van a tener porque no tienen síntomas, sino por el hablar. Simplemente el hablar cerca le va a transmitir el virus a la persona con quien se está conversando. El gritar también. Y obviamente a través de las secreciones. Si esta persona en algún momento pues garraspea como todo, hace así y hasta el virus ahí en la mano y se la va a dar la mano a otra persona. Lo cual también nos lleva a comentar de que en este momento ya mucha gente no quiere dar la mano, y yo le aconsejaría a todos ustedes que les aconsejen a los pacientes, a sus pacientes, a que ya no den la mano. La mano como saludo, la mano como un acto de despedida, la mano como un símbolo de un trato hecho. Yo creo que va a tener que tomar una pausa muy grande, por lo menos durante un par de años, hasta que tengamos la vacuna. Del mismo modo, el saber de que hay mucha gente que no tiene síntomas, pero que ya está infectada y que puede transmitir el virus, nos debe hacer revalorizar ese afecto que tenemos los latinos de darnos besos cuando nos encontramos, ¿cierto? En casi todos los países de América Latina, el abrazo y el beso con una persona, con un amigo, con una amiga, es de rigor. ¿Cómo estás? Y se da un beso. Pero en ese beso, en ese acercarse de los rostros, puede pasar el aliento con el virus y la persona se infecta. Entonces, ese beso yo creo que también debe quedar en pausa, al igual que el dar la mano. ¿Por qué? Porque estamos viendo que un grupo muy grande de personas, 25 a 50% de las personas infectadas, no tiene síntomas. Muy bien, ese es el nuevo virus, infecta a las personas, nadie tiene defensas, 25 a 50% no tiene síntomas. Los que tienen síntomas, ya obviamente, y allí también ustedes tienen que preocuparse, porque por la amplia variedad de pacientes que ustedes tienen, muchísimas de estas personas van a tener lo que se llaman factores de riesgo. Y acá hay que hablar de dos tipos de riesgo. Esto también es básico desde el punto de vista de salud pública. Dos tipos de riesgo tenemos con respecto a este virus. Uno es el riesgo de infectarse y dos es el riesgo de complicarse después de la infección. Son diferentes. Toda persona que haga algo o no haga algo para infectarse va a contraer el virus, y por lo tanto el riesgo de infección, de infectarse, es igual para todos los seres humanos siempre y cuando no cumpla las reglas básicas de prevención. Si la persona no se lava las manos continuamente, si la persona está junto a una persona enferma, si la persona, como dijimos, puede saludar o besar a una persona contagiada pero que no tiene síntomas, o si la persona entra a un lugar cerrado en el que estaba el virus allí, es decir, toda persona se puede contagiar, todos, niños, adolescentes, adultos jóvenes, adultos mayores, hombres, mujeres, todos nos podemos contagiar. El riesgo es igual para aquellas personas que no cumplen las medidas de prevención. Ahora, una vez contagiada la persona, viene el segundo riesgo. Ese segundo riesgo es el riesgo de complicarse. Y aquí, ahora sí cambia la cosa. El riesgo de complicación es muy bajo en niños, adolescentes y personas menos de 50 años. El riesgo de complicarse. El riesgo de complicarse es mucho mayor en personas después de los 50 años. Eso solamente por la edad. Segundo, el riesgo de complicarse es mucho mayor en hombres que en mujeres. La causa de eso todavía no está clara.
Y tercero, el riesgo de complicarse es mucho mayor en personas que tienen por algún tipo de enfermedad o padecimiento problemas con su sistema de inmunidad, con su sistema de defensa. Y allí es donde entran los pacientes de los grupos a los que ustedes sirven. Personas que puedan tener, por ejemplo, enfermedades autoinmunes, que puedan tener lupus, que puedan tener artritis reumatoidea, que puedan tener cáncer en tratamiento, personas que puedan tener algún tipo de que están tomando cortisonas por las artritis, por el lupus o por alguna enfermedad crónica. Entonces, esas personas que son trasplantadas, esas personas que han, por ejemplo, recibido medicamentos que puedan disminuir su inmunidad, todas esas personas son lo que se llama grupo de riesgo y van a tener más probabilidad de complicarse con la infección. ¿Ok? Entonces, repasando. El riesgo de infección es igual para todos. Todos nos podemos contagiar. Todos. Si no hacemos las cosas que tenemos que hacer para prevenirlo. Pero el riesgo de complicarse es mayor en los grupos que he mencionado. Entonces, ahora no se sabe por qué, por ejemplo, los niños y los adolescentes, ellos se infectan y contagian, pero no se complican. La verdad es que no se sabe por qué. ¿Ok? Y en los mayores, y la obesidad es otro factor de riesgo importante, los mayores que sí se complican y al parecer tiene que ver con el sistema de inmunológico de las personas. Muy bien, entonces dicho eso, en general, esta es una enfermedad que afecta mucho más, complica mucho más a ciertos grupos de personas, que son los pacientes a los que ustedes sirven, y debido a que nadie tiene anticuerpos para este virus, nadie ha desarrollado defensa, porque es un virus nuevo, es que todos tenemos miedo de contagiarnos. Pero hay un factor adicional, y esto como información general, hay un factor importante para que estemos todos en cuarentena, porque la gente a veces se pregunta, ¿y por qué en mi país estamos en cuarentena? Ya van 31 días de cuarentena, en Perú, en Chile, en Argentina, aquí en Estados Unidos mismo existen estas recomendaciones generales y 97% de este país se ha quedado en sus casas. ¿Por qué? ¿Se hace eso para que el virus desaparezca? ¿Se hace eso para que el virus ya no vuelva a atacar nunca más? No. La razón de las cuarentenas y la razón de esta que se llama el distanciamiento social es porque cuando se produce un alto número de contagios en un periodo muy corto de tiempo, que son, por ejemplo, 2, 3, 4 semanas, y miles de personas se infectan porque este virus es muy contagioso, entonces muchos enfermos se complican. Esos que les dije hace un momento, los varones, los mayores de 50 años, los que tienen enfermedades previas, muchísimos de ellos se complican al mismo tiempo. Y la complicación más temida de esta enfermedad está en los pulmones, con una condición que se llama la neumonía o el síndrome de dificultad respiratoria aguda, en la que la persona se ahoga en cuestión de horas, 4, 6, 8 horas, se complica y necesita entrar a una unidad de cuidados intensivos para ser tratada. Entonces, si mucha gente se contagia en un corto periodo de tiempo, se van a producir un número muy alto de pacientes complicados que necesiten una unidad de cuidados intensivos. ¿Y saben qué? No existe ningún sistema de salud en el mundo entero que pueda darle atención a todos esos pacientes. ¿Y se acuerdan cuando en la China construyeron 2 hospitales de más de 1000 camas cada uno en solo 10 días? Eso no fue porque querían ostentar y querían demostrar su poderío los chinos. No, eso fue porque simplemente no tenían dónde poner a tanto y tanto y tanto paciente grave que necesitaba de una cama de cuidados intensivos. ¿Se acuerdan de Italia? Mm. Igual. ¿Se acuerdan de España? Igual. Aquí en Nueva York, igual. Entonces, no existe sistema de salud que pueda absorber a tanto paciente grave en un corto periodo de tiempo.
Esa es la razón de las cuarentenas. Y esto tiene importancia en el trabajo de ustedes. ¿Por qué? Porque en esta época estamos en crisis. En esta época los hospitales están ocupadísimos, las emergencias están sumamente ocupadas con pacientes que van con síntomas respiratorios por el coronavirus. Entonces, allí es donde entra la misión de ustedes de facilitadores de servicios. ¿Cómo pueden ustedes facilitar servicios para sus pacientes? Pacientes que tienen artritis, pacientes que tienen cáncer, pacientes que tienen lupus, pacientes que tienen diabetes. A mi programa de radio me llama mucha gente, tanto aquí en Estados Unidos como en Perú, quejándose de lo siguiente. Doctor, yo tengo presión alta y diabetes. Mis medicinas ya se me están acabando. Tengo miedo de ir al hospital porque he escuchado que yo soy de riesgo para complicarme. Llamo y nadie me hace caso en el hospital y no sé qué hacer con mis medicinas. ¿Debo dejar de tomarlas? Miren esa pregunta. Allí es donde ustedes entran en función para lograr de que en convenio con el hospital, en convenio con la farmacia, obviamente con el apego de los pacientes suyos, ustedes logren desarrollar mecanismos mediante los cuales los pacientes no estén desamparados en esta época y tengan, por ejemplo, un número de teléfono especial para pacientes crónicos para que sean registrados y se les prepare su medicina y los grupos de pacientes ustedes puedan coordinar con las farmacias para que le den el medicamento. Y como esto va a durar, les dije, hasta el próximo año, si en el hospital en el que ustedes trabajan o en el sistema de salud al que ustedes acceden, el máximo tiempo de receta es de 30 días, porque así es en muchos países, no dan recetas por más de 30 días, ustedes logren que se cambie temporalmente, y ahí entra lo segundo, los derechos de los pacientes. Ustedes logren de que en vez de 30 sea para 3 meses, es decir, que al paciente se le dé 3 meses de medicinas. Entonces, esto va a durar y lo que les dije acerca de que estamos en crisis, que todo es cuidados intensivos, que las emergencias están llenas, que los consultorios externos están cerrados, todo este caos que ha originado esta pandemia, entonces incide en la vida diaria y en el manejo de las enfermedades de los pacientes que ustedes sirven. Entonces, hay varias cosas que se pueden hacer y quizás yo debo parar aquí. Eso ha sido como una especie de introducción para ubicarnos en cuál es el problema que tenemos ahora y estoy seguro que ustedes van a tener preguntas más adelante para que de esta manera podamos conversar. Pero esa es la realidad en este momento y ustedes como facilitadores de servicios, guardianes de los derechos de los pacientes y educadores tienen que adecuarse para dar servicios a sus pacientes. Alessandra, entonces yo paro acá un ratito, si hay preguntas de nuestros participantes, preguntas tuyas, pues voy a estar encantado de poder contestarlas. Perfecto. Ah, perfecto, doctor Huerta. Hay algunas preguntas que están entrando aquí y uno es que es algo que usted y yo estuvimos hablando el otro día. ¿Se puede explicar un poco cómo el rol de telemedicina puede expandir ahora y que puede ser una herramienta al futuro también, porque eso va a ser un cambio fundamental ahora que en cómo los pacientes pueden acceder a información de su médico y citas de médico y apoyo? Claro que sí, Alessandra, muy buena pregunta. A ver, el acceso a los servicios de salud está muy limitado en este momento, ¿verdad? El ejemplo que les puse, los pacientes que llaman a la radio me dicen que no pueden acceder a sus medicamentos. ¿Por qué? Porque está cerrada. El hospital está cerrado en sus consultorios externos. Entonces, la telemedicina es probablemente la actividad, la disciplina que más va a salir ganando de esta pandemia. Eh, la telemedicina es muy activa. La telemedicina significa el intercambio de ideas, el intercambio de información entre dos, digamos, de partes. Una parte que manda señales y la otra que las recibe. Entonces, la telemedicina es bastante amplia. Ahí hay 4 grandes grupos de telemedicina, solamente como información general. La primera
es lo que es el intercambio de datos y de conocimientos solo entre profesionales de salud. Hay mucho de esto ahora en la cual los doctores hablan entre ellos, las doctoras hablan entre ellos y se pasan radiografías, se hacen consultas, es decir, solamente entre ellos. Ese es uno. Y eso, por ejemplo, se hace para dar entrenamiento a doctores en lugares alejados, y ellos pueden consultar con otros doctores y le dice, doctor, en mi pueblo tengo esto y esto, ¿usted qué me aconseja? Y el doctor de la ciudad que tiene más recursos, entonces a través de esta telemedicina los puede ayudar. Esa es una. La otra es el intercambio de información entre un doctor, una doctora, o una enfermera, una obstetriz y su paciente. Ya eso no es entre doctores, sino el proveedor de salud y su paciente. Eso ahora se hace a través de teléfonos celulares. Eso se hace en tabletas, se hace en computadoras. Es muy fácil hacerlo y de eso vamos a comentar en un momentito más. La tercera es la que hace los datos, también transmite los datos, pero los datos los transmite digamos, se monitorea. Por ejemplo, lo que se hace es que uno se pone los relojes famosos ahora que transmiten, o hay aparatos especiales que uno se pone, por ejemplo, para el corazón o para la temperatura, la presión, y eso lo manda por internet a la oficina del doctor en el hospital. Y los doctores, las enfermeras están diciendo, mira, doña María Gómez, su pulso se está acelerando mucho. ¿Por qué? Porque el pulso de ella se está transmitiendo a través del internet y de esa manera los proveedores de salud se pueden dar cuenta. Esa es la tercera. Y la cuarta es la quizá más antigua, en la cual se pasan exámenes, por ejemplo, de un lugar a otro. Un doctor necesita ver a un paciente y dice, caramba, yo quisiera tener su radiografía. Y le pide a otro doctor que le mande la radiografía a través del internet, y el doctor recibe la radiografía a través del internet y dice, ahora sí la puedo ver, ya me mandaron su radiografía por el internet. Transmisión de datos. Estas son las 4 modalidades que tiene la telemedicina. De la que nos vamos a ocupar más para responder a esta pregunta es de la segunda, lo que se llama salud móvil. Esta salud móvil, desde los últimos 10 años más o menos, ha estado queriendo crecer. Ha estado queriendo crecer aquí en Estados Unidos y en otros países, pero se ha topado con dos barreras. Una es de que los seguros no pagan por esto. No han querido pagar los seguros. Entonces, si es que no pagan por eso, muchos doctores, porque es un trabajo, es como una consulta, son 15, 20 minutos que uno dedica del tiempo, si no le van a pagar por eso, el doctor dice, no la voy a hacer. Esa es una barrera. Y la otra barrera que ha habido es que, por lo menos en países como Estados Unidos, en las que los médicos tenemos licencia solamente para un estado, bueno, si yo vivo, por ejemplo, aquí, donde estoy en este momento, que es Washington, D.C., yo solamente podría servir a los habitantes de aquí. Y si me llama alguien, por ejemplo, de Nueva York, no lo podría atender. Bueno, estas dos barreras ya están a punto de caer por esto de la pandemia. Ya se han dado iniciativas en el Congreso para que uno pueda practicar medicina en todo Estados Unidos a través de la telemedicina y que los seguros médicos empiecen a pagar. Ahora, ¿sirve esta telemedicina? Por supuesto que sirve. Por ejemplo, en este caso que les he dicho, señor que tiene diabetes y tiene presión alta y no puede conseguir sus medicinas. Si el hospital al que va este señor, y eso es algo que ustedes pueden, en sus labores de grupo, pueden ustedes sugerir que se haga. Entonces, si ese hospital tuviera el personal médico sentado frente a la computadora en un turno, en su casa, porque no necesita ir al hospital. Y entonces lo que hace en su casa es que abre la computadora y tiene lista de 30 pacientes, igual que si fuera, entonces se comunica con uno, lo llama a través del video, ¿cómo está? Soy el doctor Huerta, ¿cómo está don Pedro? Nos llamó usted que necesita su medicina, ¿cierto? Sí, doctor. Muy bien, cuénteme, ¿cómo ha estado usted en estos días? Y le hace preguntas y se da cuenta de que el señor está bien, no está complicado, no está orinando mucho, se tomó su presión. A ver, enséñeme su libreta donde está su presión, le enseña allí, ahí están los números, perfecto, muy bien. ¿Algún otro problema? No, muy bien. ¿Sabe qué, don Pedro? Le doy su medicina para 90 días, ¿ok? Listo, vaya a la farmacia. Ahí es donde entran ustedes.
porque ustedes pueden abogar para que se haga ese servicio de telemedicina tan simple y con la farmacia para que se le dé la receta e incluso pueden llevarle la medicina para los pacientes a sus domicilios. Entonces, ese es el rol de la telemedicina. Ahora, para cosas más complejas, ya es más difícil, obviamente, hacer diagnósticos, pero puede guiar. Por ejemplo, un paciente de ustedes que tenga, a ver, se me ocurre un lupus muy complicado y que la persona tenga un dolor muy intenso y que la persona empiece a faltarle el aire, porque de repente se le está formando líquido en el pulmón. Entonces llama a este servicio de telemedicina y la ve el doctor y la persona va a estar y se le va a ver muy, muy, muy comprometida. Bastarían 3, 4 preguntas para que el médico se dé cuenta y diga, señora, ¿sabe qué? Vamos a colgar, voy a mandar una ambulancia por usted porque usted necesita un hospital en este momento. Miren qué facilidad. En su casa, la señora se ha comunicado con un profesional de la salud, quien la ha visto, le ha hecho 3 o 4 preguntas y ya se dio cuenta de que ese es un caso grave que necesita ir al hospital. La señora no ha tenido necesidad en esta pandemia, de repente en cuarentena en su país, de llamar un taxi o de pedir a alguien, llévame al hospital. Y mientras van al hospital, llega, la ven y entonces tiene que hacer cola. De repente hay un montón de gente, están con el COVID, se va a contagiar. Miren, con una simple videollamada resolvió el problema, vio al doctor, necesita hospitalización, ya le esperan en el hospital y la interna. Entonces yo creo que la telemedicina, Alessandra, ha sido y va a ser la gran ganadora y yo creo que todos los grupos de apoyo en este momento, todos los grupos de pacientes en América Latina deberían empezar a conversar con los legisladores, con los hospitales, para empezar a proveer este tipo de servicios y sobre todo regularlo bien desde el comienzo, porque va a ser un arma invalorable en los próximos años. Gracias. Tenemos una pregunta aquí de Nancy Ortiz de Chile. Yo creo, doctor Huerta, usted recuerda de Nancy. Ella fue un alumno de American Cancer Society University hace muchos años atrás. Y ella tiene una pregunta que ella dice es, mi pregunta es que por la pandemia se ha suspendido garantías del Plan Nacional de Salud, pero logramos que no afectará a los pacientes de cáncer. Sin embargo, día a día recibimos denuncias de casos postergados y no atendidos a pesar de las garantías legales que les protege. ¿Qué se puede hacer? Bueno, buena pregunta, Nancy. Gusto de saludarla nuevamente después de tiempo. A ver, Nancy, lo que se puede hacer allí es que tiene que hacerse abogacía directa con las personas que están en capacidad de cambiar regulaciones. Recordemos que en todo este asunto de leyes, regulaciones y de derechos de pacientes, todo esto se resuelve o se trata de resolver hablando directamente con lo que se llaman los gatekeepers, con aquellos que tienen las llaves de las puertas de los cambios. Y esos son los legisladores, se puede empezar con legisladores locales, legisladores nacionales, en las que se le hace la presentación de un caso. Mire lo que está sucediendo. A pesar de todo esto, mire el problema que tenemos. Pero muchas veces, y esto ya es una cosa mía, a mí me gusta cada vez que hablo con un legislador, con un caso como este, no solamente ir a, digamos, a expresar el problema y decir, mire lo que ha pasado, tenemos 100 casos y qué sé yo, se están muriendo. Lo que yo propongo o lo que se podría hacer, y ahí es donde Nancy entra la parte que ustedes conocen a los pacientes, conocen la legislación local, etcétera, podríamos hacer esto, esto y esto. Si usted cambia este artículo, si usted hace esta modificación, mire cómo se resuelve. Entonces, yo creo que es importantísimo trabajar con los legisladores, trabajar con los gatekeepers, pero además de darles, obviamente, todo el caso y toda la problemática, darles también lo que ellos llaman la solucionática, es decir, contribuir a que el cambio se pueda hacer más fácil, porque a veces estas personas tienen multitud de cosas que hacer y es muy fácil darles la solución y ellos dicen, ya me la dieron hecha y la vamos a hacer. Gracias. Y creo que también había la próxima pregunta también viene de Sandra Aquino de Honduras, y ella dice que las dificultades las encontramos por el mismo sistema de salud que
sumergido en el COVID-19 y dejan al lado nuestras patologías. ¿Cómo reforzar esas debilidades del sistema en los tiempos de corona? Es una muy buena pregunta. Pues mire, en este momento, mientras dure esta crisis aguda, que va a durar probablemente hasta el mes de julio, eh, todo el mundo calcula va a ser a fines de junio, julio, en que ya se va a normalizar, entre comillas, un poco. ¿Por qué? Porque este virus ha empezado en el hemisferio norte, donde yo vivo aquí en el norte, ha empezado justo en enero, desde el 1 de enero, porque recuerden que el 31 de diciembre es que los chinos anunciaron que habían encontrado el virus. Entonces, enero, febrero y marzo, el invierno se ha pasado por acá. Ahora falta que este virus se pase en el invierno por el lado sur, y eso va a ser abril, mayo, junio, 3 meses. Y de allí va a regresar al norte, y ahí vamos a tener una idea de cuál es el comportamiento de este virus. De tal modo que en los próximos 3 meses, sobre todo en los países del sur, va a haber crisis. Este tipo de crisis que nos está diciendo Sandra, de que nuestras enfermedades comunes han pasado a un segundo plano para solamente dedicar tiempo, recursos y esfuerzos al COVID. ¿Cómo podemos hacer? Pues yo creo que, uno, sirviendo a nuestros pacientes. Eso es lo básico, elemental y la misión nuestra, servir a los pacientes, hacer todo lo necesario para que, como les dije, ustedes sean facilitadores de servicios, guardianes de los derechos de los pacientes y educadores de sus pacientes. Eso, no descuidar a los pacientes. Ahora, ¿qué se puede hacer? Además, bueno, tener reuniones con los directores de hospitales, con los especialistas que están viendo y hacerles recordar lo que usted ha dicho, Sandra. Es decir, mire, entendemos lo del COVID, porque yo también estoy asustada. Yo tengo papás, tengo abuelos, yo estoy asustada. ¿Cómo no? Pero ¿sabe qué? Yo tengo estos grupos de pacientes que en este momento no están recibiendo medicinas, no están recibiendo sus quimioterapias, no están recibiendo sus tratamientos. ¿Cómo podemos trabajar juntos para que mientras ustedes están haciendo todo eso y que lo deben hacer, nosotros podamos servir a nuestros grupos? Yo creo que eso es lo que habría que hacer, no perder contacto con esos gatekeepers que le digo nuevamente para que nuestros pacientes no sean descuidados. Gracias. Lisbeth Ruiz de Astrecam de El Salvador, ella dice que ella está trabajando para facilitar medicamentos para enfermedades crónicas. Sugerimos sus recomendaciones para seguir haciendo eso. ¿Tiene algunas recomendaciones específicamente para enfermedades crónicas como las infusiones de diabetes y otras enfermedades del pulmón y corazón? A ver, parte ya lo hemos contestado, que es el Sí. poder reunirse, poder hablar, poder exponer la realidad de lo que está pasando con los pacientes, siempre documentando cuántos pacientes están quedando sin medicina, qué complicaciones pueden estar ocurriendo en estos pacientes que no reciben los servicios, para reunirse con los directores de hospitales, con los jefes de servicio, etcétera. Y quizás una recomendación muy puntual sería que el hospital abra por días, de repente, depende cuán ocupados están, si están realmente muy ocupados con esto del COVID, entonces abrir servicios que puedan atender 1 o 2 veces por semana y que ustedes puedan facilitar a los pacientes para que puedan acudir. Si antes había consultorios externos 5 días a la semana, pues de repente un consultorio externo de 1 o 2 días a la semana por ciertas horas puede ayudar a que ciertos pacientes que ustedes están sirviendo y que puedan tener preguntas específicas, complicaciones específicas, puedan tener acceso al doctor. Y lo otro, como dijimos, la telemedicina. Si pudieran hacer, porque eso es muy fácil, es de muy bajo costo si uno se pone a pensar. Obviamente hay programas de telemedicina que son muy complicados y que necesitan pagos, etcétera, porque tienen, digamos, son complejos, porque ahí no solamente es el hablar con el profesional médico, sino que están almacenados todos los datos anteriores, están almacenadas las radiografías. No, pero aparte de eso, de repente, un simple Skype, como el que estamos haciendo ahora, un GoToMeeting, que es lo que hacemos, un WebEx que le llaman, o un Zoom que lo usan los muchachitos para hacer sus fiestas, eso es gratis. Eso es iniciativa de un jefe de servicio y que ustedes pueden facilitar para que sus pacientes sean bien servidos. Gracias. Otra opción también, Lisbeth, para los que necesitan
diferentes infusiones es que estamos viendo poco a poco que los hospitales, debido a que ellos no quieren que los enfermos se van a su hospital por razones de la pandemia, están ofreciendo el servicio de hacer infusiones en casa hecho por una enfermera. Entonces, ahora es la época de pedir flexibilidad de cualquier de todos los tomadores de decisión, porque la situación para todos nosotros es completamente nuevo. Tenemos una pregunta específicamente para las personas que tienen esclerosis múltiple sobre la vacuna. Si la vacuna es de un virus vida, la pregunta es si eso va a acelerar a su enfermedad. Y eso podría ser una pregunta para todas las enfermedades que son de autoinmune. Pues mire, la vacuna va a salir todavía dentro de año y medio, no se tienen detalles de cuál va a ser el método, si se va a usar virus atenuados, virus vivos atenuados o desactivados, si se van a usar solamente partículas. Hoy día me enteré que hay 76 vacunas que ya están en pleno desarrollo en el mundo, 76. Así que yo creo que habría que esperar un poco de los detalles de cuál va a ser el método que se va a usar. Entonces, dependiendo de esos métodos que existan, van a haber algunas que puedan causar reacciones cruzadas, si están hechas en huevos, etcétera. Pero yo creo que habría que esperar los detalles de cómo van a ser las vacunas para tener una mejor respuesta, si es que en ciertas enfermedades hay contraindicaciones o lo que sea. Pero en general, pues las contraindicaciones son muy pocas, son alergia básicamente, pero de que una vacuna vaya a provocar, digamos, que una enfermedad recrudezca o algo, tampoco hay mucha prueba de eso. O sea que habría que esperar realmente un poco más los detalles de lo que va a venir sobre las vacunas. Ok. Hay algunos comentarios aquí que son muy del mundo real, ¿no? Es que muchos de los países donde esos grupos trabajan o zonas donde ellos trabajan no tienen acceso a internet ni ninguna manera de hacer telemedicina, y eso es un desafío enorme, y entendemos que algunas de las recomendaciones que estamos haciendo aquí van a ser difíciles de implementar en esas áreas. Si usted tiene algunas recomendaciones encima del uso de esos medios sociales o otras maneras para llegar a los pacientes que no tienen acceso a internet, por favor, comparte, pero entendemos que es una situación difícil. Efectivamente, Alessandra, esto es muy importante. Se dice que todo acto de salud pública es local. ¿A qué se refiere uno con esta frase? Todo acto de salud pública, y lo que hacen los grupos de pacientes, las organizaciones de pacientes, son actos de salud pública. Todo acto de salud pública es local. ¿Qué significa esto? Que todo acto de salud pública tiene que estar adecuado a quien sirve en una zona determinada geográfica, ¿verdad? No podemos, obviamente, pues pretender de que cosas o recomendaciones que sean buenas para Arequipa en el Perú sean lo mismo para otra ciudad en alguna otra parte, no, o Sao Paulo, por decir. Entonces, es diferente. Yo creo que ese concepto es importante. Lo que en mi región, ¿qué tengo yo? ¿Cuáles son las cosas? No hay nada. ¿Tengo qué? Pies, carro, pues voy ahí y cómo han estado sirviendo. Yo creo que acá el concepto es de que tenemos que ser capaces de ser flexibles y adaptarnos a las condiciones locales que tenemos en nuestra ciudad, en nuestra región. Y sabiendo adaptarnos y usando las cosas que tenemos localmente, así es como tenemos que servir a nuestros pacientes. Otras preguntas, una pregunta que viene de Colombia, de una asociación que trabaja en hipertensión pulmonar. ¿Alguna recomendación del doctor para nuestros pacientes para afianzar su nivel de defensas, alimentos, medicamentos, vitaminas, algo que puede ayudar? Muy bien, esa es una excelente pregunta que yo creo que vale para todos, incluso para todos, que pacientes o no pacientes. Esta es una pregunta muy frecuente.
es cómo puedo yo hacer para reforzar mi sistema de defensa. Y lo preguntan generalmente diciendo, me han recomendado este producto, me han dicho que esta vitamina o que esta sustancia, este factor de transferencia, qué sé yo, tantas cosas que venden. Bueno, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué cosa es el sistema de defensa? Para reforzar el sistema de defensa, hay que saber qué cosa es el sistema de defensa. Y esto no es ninguna cosa mágica. El sistema de defensa no es algo mágico que da vueltas en nuestro cuerpo, no. El sistema de defensa del ser humano está compuesto de dos elementos. Dos elementos. Uno son unas células que se llaman glóbulos blancos. Estos glóbulos blancos, que se llaman linfocitos, estos son el cerebro de la defensa. Y estas células blancas y linfocitos producen el segundo elemento de la defensa. ¿Qué cosa? Los anticuerpos, sustancias que sirven para destruir a los enemigos, a los virus y a las bacterias. Entonces, células, linfocitos y anticuerpos, que son unas proteínas gigantes, esos son los dos elementos de la defensa. Conocido esto, entonces uno se pregunta, ¿cómo puedo entonces yo hacer que mi cuerpo produzca más células de la defensa para que estos a su vez produzcan más proteínas anticuerpos? La respuesta está en la comida, porque cuanto más, digamos, mejor alimentados estamos, y cuando hablo de mejor alimentados no es en cantidad, sino en calidad de comida, que le voy a decir en un momento que es, nuestro cuerpo va a usar todos esos nutrientes de la comida para fabricar células y que estas células provoquen anticuerpos. No existe ningún alimento especial, ni ninguna vitamina especial, ni ninguna sustancia especial que sea específica para que se produzcan linfocitos. No, no existe. Tampoco existe ningún alimento, vitamina o sustancia que sea específica para que el cuerpo produzca anticuerpos. Eso no existe. Cuando nos ocupamos de comer y que la mitad de nuestro plato sea de colores, frutas, ensaladas, todo lo que es colores, allí están las vitaminas, los antioxidantes, todo lo que necesita nuestro cuerpo a la dosis que necesitamos diariamente. Luego, de la otra mitad del plato, que haya una proteína, que puede ser una proteína animal, puede ser un pescado, puede ser un pollo, puede ser una carne, y en la otra cuarta parte del plato, un grano, un maíz, o puede ser trigo, puede ser arroz, puede ser una lenteja, puede ser frijoles, puede ser comida. Ese platillo de comida, cuando nosotros lo ingerimos, va a formar aminoácidos, ácidos grasos, vitaminas, minerales, y con esos elementos el cuerpo va a producir células de la defensa y anticuerpos. Entonces, por eso decimos medio en broma y en serio que lo que se necesita realmente para formar un buen sistema de defensa es la vitamina O, que es O de olla, de buena comida. Otra cosa es asegurar que por lo menos que dormimos, porque eso, dormir también es una otra manera de ayudar a su sistema, ¿no? Edith de Argentina tenía una pregunta bien específica sobre cuál es el riesgo para los pacientes asmáticos o con patologías respiratorias. Muy bien. Miren, hoy día es el día 107 de la pandemia. Miren, hoy día que estamos haciendo este programa especial, hoy día 15 de abril, es el día 107 de la pandemia. ¿Qué significa esto? Que recién hace 107 días que conocemos al virus. ¿Y qué también significa esto? Que los pacientes que más han sobrevivido a esto recién tienen 107 días. Entonces estamos aprendiendo cada día más. Con relación al asma, ya han aparecido un par de artículos que dicen que las personas que tienen asma no son un grupo de riesgo para complicaciones graves como los pacientes obesos o los que tienen presión alta o enfermedades del corazón o diabetes, pero sí son pacientes que como con cualquier enfermedad por virus, y eso lo saben muy bien todas las personas que sufren de asma, se le va a complicar más y va a ser más intensa la necesidad de sus inhaladores o sus medicinas. O sea que, felizmente, el asma por sí misma no es un factor de riesgo grave para complicarse, pero sí, como cualquier enfermedad viral, la puede complicar y puede necesitar obviamente más tratamiento del asma. Ok, muchísimas gracias. Yo quiero asegurar que el doctor tiene otro webinario a las 12 en punto, entonces quería hacer una
una última pregunta y después, doctor, si usted quiere hacer algunas preguntas, algunos comentarios al fin. Hay algunas preguntas aquí sobre el efecto psicológico y Pacientes Unidos en mayo va a tener un otro webinario con una psicóloga que va a hablar de cómo ofrecer apoyo emocional a distancia, no solamente para sus pacientes, pero también entre ustedes, porque ustedes en los grupos de pacientes están sufriendo muchísimo también. Martín de México hizo un comentario de que, y yo creo que todos nosotros estamos en eso, que hay muchos médicos que sí están trabajando muy fuertemente, pero otros que están usando la situación para negar servicios y que eso se complica también la situación en nuestros países. Yo creo que eso está pasando en muchos países porque esto es otra excusa para que el sistema no ofrece sus servicios, pero si hay alguna recomendación para eso fuera del área de advocacy. La verdad es que es difícil porque la negación de servicios supongo que es porque están cargados por servicios a pacientes que tienen COVID-19. Si es que es por eso, lo único que queda, como les dije, es tratar de que los jefes de servicio puedan abrir días especiales para los pacientes regulares. La verdad es que no veo otra cosa que se pueda hacer para lograr servicio para nuestros pacientes en lugares en los que hay, digamos, una sobrecarga de los servicios de salud por pacientes con COVID. Y Nidia quería saber si podrías repetir las 4 formas básicas para hacer telemedicina. Se ve que estaba tomando notas y se perdió uno de los 4. Muy bien, claro que sí. La primera es telemedicina, comunicación entre profesionales de salud, entre ellos, para que ellos aprendan y se hagan segundas opiniones entre profesionales. La segunda, entre profesionales de la salud y sus pacientes. Esa es la salud móvil de la que nos hemos ocupado más. La tercera es el monitoreo de funciones vitales de pacientes. Pulso, temperatura, respiraciones, electrocardiogramas, que la persona, usando aparatos con su cuerpo, se puede mandar a través del Internet para que en la lejanía alguien los controle y diga, esta persona se está complicando. Es decir, monitoreo de funciones básicas. Y la cuarta ya es entre hospitales o entre consultorios médicos, en la que dice, mándame la biopsia de los pacientes, mándame la radiografía última que se hizo. Entonces allí solamente es el intercambio de estos exámenes auxiliares a través del Internet. Ok. Gracias. Antes de dar al micrófono de nuevo al doctor Elmer Huerta, quiero decir que Pacientes Unidos está creando un pequeño equipo para crear recomendaciones que nosotros podemos mandar al OPS sobre los desafíos que nosotros estamos confrontando, las barreras y algunas recomendaciones. Si ustedes gustarían estar en ese equipo para hacer un trabajo que yo creo que podría ser un buen trabajo a nivel regional, el OPS está buscando opciones y recomendaciones específicamente de personas que están trabajando directamente con pacientes. Entonces, por favor, mande un email a Pacientes Unidos y nosotros vamos a ponernos en contacto con ustedes, así que podemos usar esa energía que tenemos ahora en la línea para asegurar que podemos en esta pandemia hacer mejor trabajo para los pacientes con los cuales trabajamos. Entonces, por favor, si estén interesados, por favor, mande una nota y nosotros vamos a crear este equipo y vamos a seguir haciendo ese trabajo. Doctor Huerta, después de una hora de hablar con esas maravillosas personas que tenemos 100 en la línea ahorita, quería ver unas palabras de
de apoyo a algunos puntos de vista que usted ya tiene después de tantos años trabajando con pacientes y apoyando a pacientes y también trabajando mano a mano con grupos de pacientes también. Bueno, gracias, Alessandra. En primer lugar, felicitarte a ti, a Pacientes Unidos, porque la verdad que están llenando un vacío muy, muy importante en lo que es la salud pública en nuestra América Latina. De verdad, felicitaciones a ti, a todo el grupo, Alessandra, por hacer esto. Era una necesidad muy grande y ustedes la están llenando. En segundo lugar, pues yo desde que empecé a hacer oncología hace muchos, muchos años en el Perú, siempre me di cuenta que el paciente está desválido y no tiene la información necesaria para tomar las decisiones que le convienen en el cuidado de su salud. Esa es la razón por la que yo, en verdad, entre paréntesis, yo migré a los Estados Unidos porque yo dejé la oncología médica, que yo daba quimioterapia, para venir a hacer lo que se llama la prevención y el control del cáncer y la educación de los pacientes, porque ahí me di cuenta que los pacientes llegaban muy tarde con sus cánceres simplemente porque no tenían una información adecuada. De tal modo que yo les quiero pedir a todos ustedes que sigan haciendo lo que, en mi entender, hacen ustedes, que son facilitadores de servicios. Ustedes son esa mano amiga que le abre al paciente para que el paciente pueda tener los servicios que necesita. Ustedes son los guardianes de los derechos de los pacientes. Ustedes son la voz de tantas personas que no pueden expresarse, pero que ustedes lo van a hacer por ellos. Y ustedes son los educadores de los pacientes. Y esa parte es algo que hay que siempre mantenerla, porque a veces nos olvidamos un poco. A veces tenemos el tiempo para luchar por el derecho, que eso no pasa, que los servicios, etcétera, que son importantísimos, pero la parte educativa es algo que el paciente necesita, que el paciente sepa qué tipo de cáncer tiene, que el paciente sepa qué es una enfermedad autoinmune, por qué le ha dado de repente un lupus o una esclerosis lateral, por lo menos que tenga conocimientos básicos, porque en mi experiencia como médico, solamente cuando el paciente tiene conocimiento de lo que tiene, va a poder colaborar tanto con sus proveedores de salud como con ustedes, que son la mano amiga que los va a llevar adelante. Así que gracias, Alessandra. Estos tiempos de pandemia son bastante fuertes, pero yo creo que grupos como el que ustedes tienen en América del Sur van a hacer la diferencia para nuestros pacientes. Muchas gracias, Alessandra. Gracias, doctor Elmer Huerta. Y por favor, nosotros hemos mandado links para el podcast del doctor Elmer Huerta en CNN en español. Por favor, abre el link y también para aprender más y también para tener más contacto con doctor Huerta después de ese webinario. Muchísimas gracias a todos y mantenemos en contacto y por favor manda su email si están interesados en crear este equipo, ¿ok? Gracias. Buen Chao. día. Chao. Chao. Gracias.